Hoy, como en la anterior clase de economía, la va a dar Agustín Rodríguez, un estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en economía. Agus, ¿estás por ahí? No se te escucha. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Joya, ¿todo Bueno, bien? todo bien por lo menos. Bueno, me alegro. Fíjate si podés compartir la pantalla, la vas a compartir, ¿no? Ah, dale. Ah, presentar era acá. Ah, no, esa no era. Esa es inferencia, no, eso no. ¿Y por qué no me aparece el Power, Facu? ¿Cómo hago? A ver qué te parece. ¿Pongo pantalla completa, no es cierto? ¿Una ¿O ventana? presentar ahora? Ah, no, presentar ahora. Una ventana. Sí, pero me aparece el Power. ¿Y no la tenés abierto el Power? Sí. Bueno, fíjate última, toda la pantalla, ya fue. Bueno, pero espera. Total, no creo que te muevas. A ver, espera que lo abro de vuelta. ¿Será porque estaba editado? Puede A ver. ser. Acá está. Joya. Ahí está. Yo ¿Qué estoy se por ve acá ahí? igual, Agus. Cualquier cosa, Ah, decime. ¿qué se ve ahí? La unidad 5 de Ahí, inicio. ¿se mueve? ¿Cómo? ¿Se mueve? ¿Se pasa a la otra diapositiva? Sí, sí, sí. Ah, listo. Bueno, listo, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, no sé quién vio algo de la unidad 5 o no, eso es importante para ir más despacio, más fuerte, más intensivo. ¿Alguien vio algo de la unidad 5? Oferta y demanda. Yo, bien. ¿Todos vieron? La introducción siquiera. Bueno, entonces sí, vieron todos. Bueno, entonces en la unidad 5 lo que se analiza en Introducción a la Economía es particularmente el análisis de oferta y demanda de mercado. En sí, en este primer punto yo voy a analizar los movimientos y el desplazamiento de las curvas, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, ejemplos particularmente. En sí, la unidad 5 de Economía la podemos dividir en dos partes, una parte que es modelo básico de oferta y demanda y sus explicaciones de las pendientes, las curvas, y por otro lado, cuando es la intervención del Estado, precio máximo y precio mínimo. ¿Alguien vio precio máximo o precio mínimo o solo vieron oferta y demanda la introducción? Hasta la intro, sí, me parecía, porque no me acuerdo cómo estaba organizada, sí, ahí. Bueno, entonces, función y oferta y demanda. Eso es lo que yo les decía la semana pasada, que la relación con que la unidad 4. Aquí podemos ver lo que es variable endógena, entonces, y lo que es variable exógena. Esto es lo que yo les decía en la anterior clase. Entonces, precio y cantidad aquí vendrían a ser variables endógenas. ¿Por qué decimos que son variables endógenas? A ver, ¿alguno que empiece a usar el micrófono? ¿Por qué decimos que son variables endógenas? El precio y la Porque se cantidad. determina dentro del modelo de estudio. Bien, ¿quién habló? Espera que no los tengo. Emanuel, Ah, Emanuel, bien. Bien, perfecto, porque se determina dentro del modelo de estudio. O sea, en este caso nosotros siempre trabajamos con cuántas variables endógenas. Una, en los modelos hipotéticos que se sí. plantea en la unidad 4. Acá, en el modelo de oferta y demanda, las dos variables endógenas son precio y cantidad, de un determinado bien. Bueno, entonces tenemos una función demanda. ¿Qué es la función demanda? A ver, ¿alguien que diga? ¿Qué es función demanda? La cantidad de productos que se piden, por así decirlo. Claro, o sea, podemos decir que es la cantidad de bienes demandados particularmente por consumidores, es decir, una determinada cantidad de bienes demandados por consumidores.
Y la oferta, bueno, en la cantidad de bienes ofrecidos, como bien dice la palabra, por determinados productores o empresas en un sistema de mercado. Aquí, ¿con qué tipo de modelo estamos trabajando? ¿Qué es? ¿Competencia cómo se llama? Competencia perfecta. ¿Cuáles son las características de la competencia perfecta? A ver, alguien que se anime. Que no está afectada por otras variables como por ejemplo los gustos, eso sería, No, la moda. la competencia, esas son variables como exógenas, lo que dijiste vos, la moda. Sí. No es que, o sea, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada y viceversa. Claro, en ese sentido, cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales, que decimos que estamos como, ¿dónde? En equilibrio de mercado. ¿Dónde está el equilibrio en el gráfico ahí? ¿En qué puntos? En el punto A, En el punto A. en- 30 sería a 20. 30-20, 30 unidades consumidas y 20 es el precio. O sea, 30 unidades consumidas, un precio de 20. Y si queríamos sacar el ingreso de equilibrio de ese mercado, ¿cómo sería? Así vamos relacionándolo con otras unidades. ¿Cuál sería el ingreso de equilibrio? 30 por 20. ¿Cuánto es? 600. 600, muy bien. Entonces el ingreso de equilibrio en ese mercado es 600. Bueno, cuando yo decía de competencia perfecta, tienen que tener en cuenta las características de competencia perfecta, que son, por ejemplo, que los productos son homogéneos, es decir, que tienden a ser iguales, la no existencia de marcas, muchos competidores, muchos vendedores. Esas son las características de competencia perfecta, entre otras. Esas son las tres más importantes que generalmente se tienen en cuenta. Y cuando hablamos de variables exógenas, son aquellas que se determinan por fuera del modelo, como bien lo dijeron, o son las variables explicativas de precio y de cantidad. Pero cuando hablamos aquí de la variable exógena hay que hacer una distinción, que lo vamos a hacer después, que es aquellas que afectan directamente la oferta y aquellas que afectan directamente la demanda. ¿Está? Bueno, ahora respecto a la función demanda, dijimos que, ¿cómo es la pendiente de la función demanda? ¿Y por qué? A ver, alguien que se anime, ¿cómo es la pendiente? A ver si lo vieron en matemática. Decreciente. Bien, con funciones lineales. Bien, decreciente. ¿Es una función de qué tipo en este caso? lineal. Lineal, muy bien, lineal. Bien, entonces es del tipo, seguramente que lo han visto, A por X más B. O sea, A por X más B, o no sé con qué otra letra, pero ser así. La A vendría a ser la constante y la B vendría a ser. Perdón, la A es la pendiente y la B vendría a ser la constante. Bueno, entonces, la función demanda, dijimos que su pendiente es decreciente, y la función oferta, ¿cómo es la pendiente? Creciente. Creciente o positiva. En el caso de ser unidades, hay que tener en cuenta que esto es importante, que la pendiente de la oferta siempre va a ser mayor a cero. Es positiva, es creciente, pero cuando reemplacemos en Q, siempre va a partir de cero, porque nosotros las funciones lineales generalmente las se grafican en el eje cartesiano por debajo de los negativos, ¿no es cierto? Parten desde un negativo, pero cuando son cantidades parten de cero, o de algún punto de una constante. Eso tienen que tener en cuenta. Bueno, cuando hablamos de la pendiente de la función demanda, ¿por qué está explicada la pendiente de la función demanda? ¿Alguien lo vio? ¿Por el precio? No. La pendiente, ojo, Ah, el efecto renta y el efecto sustitución. Esos son los dos factores que expresan o que explican la pendiente y la demanda negativa. ¿Por qué es negativa? Y la función oferta es la famosa ley de los rendimientos decrecientes. ¿Alguien vio algo de eso? ¿Sabe lo que es? O se lo dieron directamente como 3 puntos, pero eso es lo que explican las demandas. La función demanda, mazo, bien, ahí lo explicamos. La función demanda, entonces la pendiente de la función demanda, cuando usted le pregunte, ¿qué explica la pendiente de la función demanda? Es el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Y qué explica la función oferta? La pendiente de la función oferta, la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, podemos decir que explican ambas funciones, demanda y oferta, la situación de equilibrio en competencia perfecta. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? sí, nosotros igual nos dijeron que, por ejemplo, en la unidad 5 tenemos ley de rendimientos decrecientes y costo de oportunidad, ¿puede ser? Bien, vamos a ver por qué. No, nos dijeron que no lo leamos por el momento, por eso. Sí, en realidad eso es lo que explica la pendiente. Tienen que tenerlo, o sea, sí, tienen que tenerlo en cuenta para saber lo que explica la pendiente, porque
Si bien no le dan importancia, porque ya vamos a ver que los ejercicios prácticos no aparece que ustedes tengan que determinar la ley de los rendimientos decrecientes o cuándo un punto es decreciente. No van a tener que determinar eso. Por eso lo dijeron, pero tienen que tener en cuenta sí qué es, porque es lo que explica la función de demanda. En un final sí, en un parcial no creo que le pregunten qué explica la demanda, pero claro, sí, o sea, el costo de oportunidad, vamos a ver, pero sí para un final, hay que tenerlo en cuenta porque es teoría. Bueno, entonces ahí tenemos que explica la pendiente de la función demanda. Entonces explica el efecto renta o ingreso y el efecto sustitución. En simples palabras, podemos decir que es el impacto aquí del precio, como bien dijo uno de los chicos, no sé quién dijo, el impacto del precio, pero no es solamente el impacto del precio. ¿Cómo afecta el precio entonces en la renta o en el ingreso de los consumidores? ¿Y cómo afecta en relación a otros bienes? O sea, el efecto ingreso o renta se visualiza con lo que estuvimos hablando en la anterior clase también, que decimos que un aumento del precio en sí disminuye lo que denominamos el poder adquisitivo de las personas. En cierto sentido, decimos que el precio tiende a un menor consumo de la totalidad de los bienes. En una economía estamos hablando de bienes normales, ya vamos a hablar de las distinciones. Entonces, ese es el efecto renta o ingreso. En cambio, el efecto sustitución, el aumento del precio de uno de los bienes tiende a consumir otro tipo de bienes. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese tema? Es importante, efecto sustitución y efecto ingreso desde el punto de vista del impacto del precio. ¿Sigo? Bueno, ahí tenemos que explicar la pendiente de la función oferta. Entonces, la pendiente de la función oferta, que decimos, está explicada por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esta es la imagen que quizás les ayude a ustedes a entender cuando hablamos de rendimientos. Pueden pasar el power después. Sí, Facu, te encargas vos de eso, ¿no es cierto? Yo porque no tengo los números, por eso. Si no tengo, no tengo drama, ¿no? Bueno, lo que es la pendiente de la función oferta, entonces seguimos la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, cuando hablamos de los rendimientos marginales, estamos hablando lo que incrementa cada productor en la producción total. Esto es una función de producto total que después se va a ver mejor en micro, y esto es los rendimientos marginales. ¿Cómo empezamos? Entonces nosotros decimos que la ley de los rendimientos marginales decrecientes, bueno, fue establecida por David Ricardo, bueno, un pensador de la economía clásica, eso ya lo vieron en la unidad 2. Establece entonces que si en la producción de bienes y servicios se utiliza más de un factor de la producción y uno de ellos permanece fijo en el corto plazo, que cuando decimos que se utiliza más de un factor de la producción y uno de ellos permanece fijo en el corto plazo, el que permanece fijo en el corto plazo es el capital. Por eso en competencia perfecta en sí, no, como bien dijo las profes, no, si bien no lo tienen que tener en cuenta al momento de analizar, porque si bien vamos a estar hablando generalmente en el largo plazo en algunas situaciones. Entonces, a partir de un determinado punto va a comenzar a decrecer. Miren el punto ahí donde en el primer punto en la función de producto total, tienen la primera línea que les dice que ahí la función comienza a crecer, pero de forma decreciente, pero positiva. ¿Qué quiere decir que crece, pero de manera decreciente? Hay un corte ahí. O sea, no sigue creciendo indefinidamente, sino que va a crecer, pero va tendiendo a ser famosa achatando la curva. Achatando la curva. Pero un momento en que la función de producto, o sea, la producción total, va a comenzar a decaer, a decrecer. ¿Por qué va a decrecer? Porque el producto marginal, fíjense en el segundo gráfico, en el segundo corte, el producto marginal, ¿cómo es en ese punto? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo es? Negativo. Entonces, a partir de ese punto, de un determinado punto, ahí en este caso es a partir de la mano de obra, o sea, del trabajador número 7, va a comenzar a decrecer el producto. ¿Está? Bueno, ¿todo entendido hasta ahí para poder pasar a analizar los ejercicios? Los puntos, en realidad. ¿Esto lo vieron? Costo, oportunidad y frontera de posibilidad de producción. ¿A alguien le quedó alguna duda? Esta es la 5, sí, es la 5, Ignacio. ¿Ninguno tiene dudas, entonces, de costo de oportunidad, frontera de posibilidad de producción? ¿Seguimos? Aus, ¿Sí? ¿Quién habla? yo, Leilem, ¿Sí? ¿podrías volver con lo de fronteras? Fronteras, esta diapositiva que está acá. No, perdón, lo anterior.
¿Esta? Esa misma. Bueno, ¿qué duda te quedó? No entendí cuando estábamos analizando la gráfica A y después Ah, nos y para la pasamos B. a la B, Ah, esa dale, relación que no dale, escuché, perdón. dale, no hay problema. En la gráfica A, ustedes les muestra producto total, que es la producción total en una economía. Eso es una función de producto total que después la van a ver bien en el micro, pero es para que entiendan de por qué se dice que los rendimientos marginales son crecientes. Vamos a la B, a la gráfica B. En el primer tramo de 0, 1 a 3 trabajadores, son rendimientos marginales crecientes, porque al agregar unidades de ese factor, del factor trabajo de personas, trabajadores, aumenta la producción. Pero a partir de esa unidad 3, la producción, si bien sigue creciendo, pero los rendimientos de los trabajadores en la gráfica B son menores, empiezan a decaer. O sea, pero también a partir de determinado punto, como dice bien la definición, acá, disminuirá la productividad del factor variable. El factor variable en este caso es el trabajador, el trabajo. Entonces, a partir de ese punto, el rendimiento del trabajador va a comenzar a descender, pero la curva de producto total bien va a crecer, pero a tasa decreciente. ¿Qué quiere decir a tasa decreciente? Que va a crecer a un ritmo menor, cada vez menor, que va a tender a achatarse, y a partir de ese punto va a comenzar a decaer. ¿Por qué, Leilén, decimos que entonces el producto total en esa parte, a partir del trabajador número 7, comienza a ser negativa el producto marginal, porque la producción cayó? Entonces, el decremento de la producción le está explicado porque la productividad de los trabajadores es menor a cero. Es decir, lo que aporta la producción, el trabajador, es menor a lo que agregó la unidad anterior. Eso es lo que explica la última definición. ¿Está entendido ahí? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, no de nada. Entonces, fronteras posibles de producción, lo vieron todos, entienden lo que es particularmente esta relación acá del gráfico de abajo. Porque dice que es ineficiente, eficiente e inalcanzable. ¿Habrá alguien que se Nosotros anime? no lo vimos a eso. O sea, con la ¿Quién, profe no hemos visto nada de eso todavía. quién es el que habló? Yo, Martín, en la comisión 1. En la comisión 1, ¿con qué profe? Ay, no me acuerdo el nombre. Creo que es María Laura. No, Ah, María Laura, puede ser. No, sí. o sí. Carolina Weber es Ah, la Esa. profe. Carolina. Ah, Carolina, sí, Carolina. Debe ver, sí. Yo lo Eh, vi, pero lo tengo de otro año. bueno, Creo que lo había visto con ese mismo dibujo, pero después empezaban a trazar otras líneas claro. para abajo o para arriba. Bueno, Ineficiente o sí, sí, en eso la lo... comisión 4 lo vimos. Ah, listo, Flor, entonces lo viste bien. Bueno, alguien, o sea, de la definición de frontera de posibilidad de producción, todas la saben, es para eliminarla del Power y para agrandar la imagen, para explicar esas líneas que empiezan a trazar. Y eh, entonces, saben la definición, es la cantidad máxima de un bien que puede producir una determinada empresa bajo una determinada tecnología disponible y dadas las cantidades de otro bien. Supongamos que produce dos tipos de bienes únicamente. El costo de oportunidad también lo saben. ¿Sí? Sí, bien. Entonces, el principio de la escasez, dijimos en economía, particularmente se dice en la economía, que es aquella ciencia de la escasez, porque estudia la escasez, o sea, los individuos tienen necesidades infinitas, pero nuestro ingreso es limitado para cumplir estas necesidades. Y por eso lo que da lugar al famoso costo de oportunidad del bien. Y por eso decimos que entonces la gráfica de las fronteras de posibilidades de producción es lo que explica particular, es lo que explica entonces el costo de oportunidad. Entonces decimos que la frontera de posibilidad de producción explica el costo de oportunidad. ¿Está claro? El costo de oportunidad de una empresa en este caso, que produce dos bienes. ¿Qué bienes produce? La cantidad de vestidos y alimentos. Uno está expresado en toneladas y el otro está expresado en unidades. ¿Por qué decimos que... Au, Sí, ahí la frontera de posibilidades del gráfico. sí. Ok. Es un ejemplo, sí, sí. Sí, sí, sí. La frontera de posibilidad de producción muestra la cantidad máxima tomamos dos bienes y, y decimos entonces que la frontera de posibilidad de producción, cuando se producen 300.000 vestidos, ¿cuántas toneladas de alimentos se producen? ¿Cuántas toneladas se producen? Cuando se producen 300.000 vestidos. Cero. Cero. Bien. Entonces, y decimos de lo contrario, cuando se producen 100 toneladas de,
alimentos, ¿cuántas unidades de vestidos se producen? 0. 0. Bien, esa es la relación entonces. Lo que puede producir una empresa, en este caso, cuando produce 0 de una unidad en relación a toneladas o 0 de una unidad en relación a vestidos. ¿Por qué decimos que el punto ahí es eficiente? Esto es lo que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué los puntos son eficientes? Decimos que son eficientes en economía. A ver, ¿alguien que se anime? Porque emplea todos los recursos. Perfecto. ¿Quién habló? Martín. Muy bien. ¿Este punto que marqué ahora es eficiente? Sí, pero está produciendo más de un bien que de otro. Perfecto. Esa es la relación que hay que tener en cuenta. Que nos movamos sobre la curva, todos los puntos van a ser eficientes porque está utilizando la totalidad de los factores de la producción dada una tecnología. Eso decimos que en economía es producir de forma eficiente. Ahora bien, antes no me acuerdo quién preguntó que hablaba en sí del corto plazo y del largo plazo. ¿Quién dijo del corto plazo y del largo plazo? A ver, ¿quién era el que había dicho? De producir de forma eficiente, ¿es en el corto o en el largo plazo en este sentido? Hablando de la frontera de posibilidad de producción. ¿En el cómo? ¿En el corto o en el largo plazo? A ver, alguien que se anime. Largo. Ignacio, a ver, prendete el micrófono, anímate. Estoy desde la PES. Ah, bueno, está como yo. Bien. Entonces, ¿por qué dijiste el largo plazo? ¿Por qué pensaste en el largo plazo? No, no, es en el corto plazo. ¿Por qué en el corto plazo? Porque decimos, tiene una tecnología dada que estamos hablando, de que la tecnología en el corto plazo teóricamente no va a variar, es decir, una tecnología disponible. Cuando hablamos de inalcanzable, inalcanzable con respecto a qué? Con el respecto al tiempo que tenemos en el corto plazo, o sea, el tiempo hoy. Pero si, por ejemplo, dentro de 10 días, de 20 días o de 4 años, se considera entonces inalcanzable en el corto plazo, pero en el largo plazo, esta curva, ¿dónde se va a mover si aumenta la tecnología? Al punto que era inalcanzable. Y por eso ahí se empiezan a trazar las diferentes líneas que llevan. Bueno, yo la hago recta porque no me salen las curvas, no entiendo. Se empiezan a trasladar a medida que aumente la tecnología en el largo plazo para la empresa, hasta llegar a diferentes puntos inalcanzables, o hasta incluso sobrepasarse a esta curva acá. ¿Está entendido? Entonces, por eso decimos deficiente en el corto y inalcanzable en el largo plazo. En este caso, O sea, pero ahí es inalcanzable en el corto, ¿o no? exactamente. Pero en el largo plazo, yo le pregunto ahora, ¿en el largo plazo puede ser alcanzable el punto este? El que está marcado. Creo que sí, si Sí, empleamos más tecnología, supuestamente. perfecto. Perfecto. Exactamente, esa es la relación. Por eso se van a ir planteando. Ahora, si yo me voy del corto plazo, del punto eficiente, hacia abajo, ¿por qué dice que es ineficiente? Si, por ejemplo, ahí yo produzco aproximadamente 80 unidades de alimentos y aproximadamente 220.000 de vestidos. ¿Por qué digo que es ineficiente ese punto? Porque tengo más recursos y no lo estoy utilizando. Perfecto, esa es la definición. ¿Eso por qué es ineficiente? Yo puedo producir más cantidad de bienes. Entonces puedo, con los mismos recursos, producir más unidades. Y entonces esa es la definición de ineficiencia. Mayor disponibilidad de recursos, pero yo no lo estoy utilizando en la economía. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No necesariamente. Ah, muy bien. A ver por qué. Decime, Florencia, a ver. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia? No necesariamente. Bueno, se me fue Florencia. Quiero saber por qué no necesariamente.
¿A qué te hace referencia? A que estos por debajo no puede estar utilizando los recursos. ¿Tenés el micrófono? A ver, ¿querés explicarlo? Es mejor con micrófono igual. No me anda. O sea, necesariamente, a ver, leo el chat. Entonces no puede estar utilizando no hay problema, sus recursos de la mejor manera. Sí, o sea, en el punto ineficiente estás hablando vos. Es que no utiliza los recursos de la mejor manera. Claro, esa mejor manera, ¿cómo se llama en economía? Porque mejor manera, más o menos queda. ¿Qué decimos? Que no utiliza los recursos como de forma eficiente. Por eso el punto es eficiente, eficaz. Una cosa es eficacia y la otra cosa es eficiencia. Ojo con eso. Es eficiente. ¿Todos entendieron esta cuestión acá? Vamos a entrar en el modelo en sí de oferta y demanda, que es la Yo base ¿sí? tengo una pregunta a vos. ¿Sí? Ahí en inalcanzable, Ujú. ¿es la relación con el tiempo nada más? ¿No puede ser Claro. la estructura? Sí, la estructura productiva, cuando hablamos en sí, particularmente se le presenta en Introducción a la Economía el primer indicio de que es la tecnología disponible que tengo en el corto plazo, que no va a variar, por eso se dice una tecnología dada, y es inalcanzable en el corto plazo en el sentido porque vos no tenés esa tecnología disponible, porque vos con la tecnología que implementás puedes ampliar la infraestructura, la estructura operativa, pero en cierto sentido en economía, introducción a lo que les planteen, tecnología disponible en función del tiempo que yo tengo. ¿Está claro? Sí, listo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra duda para pasar al modelo en sí de oferta y demanda? Yo no entiendo bien cuando Sí. explicaste lo de demanda, o sea, medio al principio fue, que A eso ver. creo que nunca lo vi, digamos. ¿Esta parte? Sí, lo de la pendiente, eso. ¿Por qué? ¿Quién habla? ¿Ignacio o no? No, ¿quién es? Martín. No. Sí, soy yo. ¿Ignacio? No, Martín. Martín. Escúchame, Martín. Le expliqué yo por qué la pendiente, entonces la función demanda. ¿Cómo es la pendiente de la función demanda? Negativa, dijimos. ¿No es cierto? Porque a medida que aumenta el precio, la cantidad consumida es menor, o es lo mismo decir que a medida que disminuye el precio, las cantidades son mayores. ¿Es lo mismo? Sí. Bien, bueno. Entonces, la pendiente negativa está dada de acuerdo a dos factores, el efecto renta y el efecto sustitución. Eso es teoría. ¿Eso por qué explica la pendiente de la función demanda? El efecto renta y el efecto sustitución. El efecto renta quiere decir, ante un aumento del precio, los consumidores tienden a consumir menor cantidad de todos los bienes en una economía dada. El efecto sustitución, como bien dice la palabra, un aumento del precio de un bien Y, ejemplo, tienden a sustituirlo por otro bien X, que si bien en este sentido su precio es menor, pero hay que tener en cuenta el nivel de satisfacción también, porque puede ser que el nivel de satisfacción sea menor para el consumidor, pero tiende a consumirlo porque el ingreso real no es basta para consumir ese bien. O sea, que sean relativamente más baratos. Eso sería el comportamiento del consumidor. Exactamente. an- ok. Sí. Es decir, estamos viendo cómo afecta al consumidor, es decir, del lado de la renta o del ingreso, una subida del precio, que eso explicaría la pendiente de la función demanda. Ojo, no la función demanda, la pendiente. Por ahí da confusión. Porque por ahí le preguntan, ¿cuál es la que explica la función de la demanda? Y ya escriben eso. Esto es pendiente. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? O sea, el efecto sustitución sería que, digamos, al no poder comprar un bien, compramos otro porque no nos Claro, alcanza. claro, siempre y cuando sean relativamente más baratos. Esa es la palabra Eso también, relativa. perdón, eso ¿Sí? también tiene que ver con las elecciones del consumidor. Por ejemplo, si para mí nunca va a ser lo mismo consumir otra gaseosa que no sea Coca-Cola, la Ujú. voy a seguir comprando, consumiendo, aunque el precio sea mayor. Bueno, eso es un tipo de bien que vos vendrías a ser en ese sentido un consumidor inelástico, que después lo van a ver en micro, me parece. Vos Sí, entonces no, perdón, yo me estoy adelantando. Sí, sí, eso después, por ejemplo, vos decís, es un mini que te responde la pregunta a vos, pero no, es para que no confundir a los demás. Es en el sentido que vos vendrías a ser un consumidor inelástico. Ante un Sí, incremento del precio de la perdón. coca, las cantidades consumidas van a responder de menor manera, perdón, en menor magnitud que el precio, vendría a ser. Pero eso es micro, lo van a ver en micro. No, no se preocupen. Ahora tienen que saber esto, que la pendiente de la función demanda le explica el efecto sustitución y el efecto renta, y la función de oferta, la pendiente de la función de oferta lo explica la ley de los rendimientos decrecientes enunciada por David Ricardo.
¿Está? Bueno, esta relación con los costos de oportunidad, fronteras, FPP van a tener simbolizada la frontera de posibilidad de producción. Bueno, ahora esto es lo que nos indica empezar el modelo de oferta y demanda. ¿Alguien tiene alguna duda para poder empezar de lleno? Bueno, cuando hablamos de modelo de oferta y no, bien, modelo de oferta y demanda, bueno, aquí centro particularmente las variaciones y los movimientos. En ese sentido, tienen que tener en cuenta que la variable de precio produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda. No es lo mismo que desplazamiento. Si yo, por ejemplo, digo, vamos al caso 1, aumenta el precio de equilibrio, ya dijimos que era 20 y la cantidad de equilibrio 30 en el punto A. Si yo digo, aumenta el precio, ¿qué va a pasar en el consumidor? Va a disminuir la cantidad demandada. Es decir, la cantidad demandada disminuye, o sea, me desplazo sobre la misma curva de demanda y tengo una cantidad menor a 30 unidades. Eso es cantidad demandada, disminución de la cantidad demandada. Ahora yo digo, ¿por qué hice la distinción entre precio y exógena? ¿Qué es el precio? Una variable como Endógena. endógena. Endógena, ¿está? Entonces, por eso, y las variables exógenas son todas aquellas que nombramos en la primera parte, ingreso al consumidor, costos, vamos a ver cómo afecta a cada una. Pero ahora, por ahora, vamos con esto. Si yo digo que en el caso A, por ejemplo, un aumento de los costos de la producción, que es una variable exógena, ¿que afecta a qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿A la demanda o a la oferta? Los costos de la producción. La oferta. La oferta, perfecto. Va a provocar que una disminución de la oferta, ¿no es cierto? Entonces, la oferta que estaba en este punto inicial va a producir una disminución. Entonces, ¿para dónde se va a desplazar? Para Izquierda. adentro. Adentro a la izquierda, es lo mismo. ¿Está? Entonces, ahí es lo que decimos que disminuye la oferta. Disminuye, ¿por qué? Porque un desplazamiento no es lo mismo, disminuye la cantidad demandada. Acá ahora decimos, por ejemplo, un aumento del ingreso de los consumidores. ¿Qué va a provocar? Si tenemos más dinero, vamos a consumir mayor cantidad. Entonces, la demanda, ¿cómo se va a desplazar? Hacia la derecha. Y lo que va a provocar es un aumento en la demanda. ¿Está claro? Esto es importante. Una cosa es movimiento y otra cosa es desplazamiento. O sea, cuando cualquier variable endógena cambia, se mueve dentro de lo que ya está planteado, digamos. Bueno, a ver, ¿por qué decís cualquiera? No puede ser la cantidad. ¿Por qué la cantidad? ¿Vos decís que va a variar la cantidad? ¿O el precio va a afectar a la cantidad? Ah, claro. No, ¿Cómo es? ¿Qué pensás? no, sí, sí. Está Sería un bien. caso de ceteris paribus. Vamos, a ver, Andrés, ¿qué llamamos los que estudiamos economía ceteris paribus? ¿Verdad? Porque si aumentan los precios. Ah, ¿otro que no tiene micrófono? A ver, Nacho. ¿Por qué decís ceteris paribus? Ah, no tengo sino a lo bueno. No te me enojes. Bueno, sí, es un caso de ceteris paribus. Es decir, aumenta el precio y todas las demás variables, como bien dijo Ignacio, se mantienen estables, podríamos decir, ceteris paribus. Es un caso en sí de una situación de estabilidad en el resto de los factores o de las variables exógenas. ¿Alguno tiene alguna duda de esto? O bien vamos acá que esto capaz que entiende mejor. Acá tenemos desplazamientos y efectos. Entonces, el ingreso de los consumidores, los precios de los bienes sustitutos y los precios de los bienes complementarios afectan sobre la demanda. ¿Alguien me puede decir por qué yo puse que el pollo y la carne de vacuno puede entenderse como un bien sustituto? Yo creo que puedo. Porque un ejemplo sería tener una carnicería y me aumenta el precio de la carne, me disminuye la cantidad demandada. Entonces, una forma de sustituirlo es también vender pollo en la carnicería. Claro, ahí estás hablando vos desde el punto de vista de quién vende. A ver, analizarlo desde el punto de vista que serías un comprador. Vos serías un comprador. A ver, el Yo mismo lo hago análisis. otra vez. Sí, sí, el mismo Ah, ok. análisis, porque son casi iguales. Bien. Em, Para bueno, vos, hay para otros que no. Estoy respondiendo a Nacho. claro, yo de mi punto de vista, Sí. eh, para mí no es sustituto. Para vos no.
Para por mí, ejemplo, por mis cualidades claro, de gusto, muy preferencias. bien. Yo lo puse porque es un ejemplo, o sea, eso depende de cada uno, de la elección del consumidor. Eso es muy importante tener en cuenta la elección del consumidor. Para algunos el pollo y la carne vacuna pueden ser sustitutos perfectos, imperfectos, eso después ya lo van a ver la clasificación, en micro también, pero es sustituto desde el punto de vista que si aumenta la carne vacuna, yo la puedo sustituir por pollo en el sentido de que para el consumidor puede ser un sustituto. A ver, ¿quién habló? Dígame, a ver, un ejemplo de para ustedes, ¿qué son sustitutos? ¿Qué dos cosas son sustitutas? Que para otros pueden hacerlo, obviamente. A ver, Un no auto y puedo. una moto. Un auto y una moto, bien. ¿Por qué? Porque me puedo mover con los dos, pero capaz que es más cómodo el auto. Pero si no me alcanza para el auto, me puedo comprar Comprar una la moto. moto. Sí. Está Para bien. mí, para mí los abrigos. El colectivo y el auto. A ver, muy bien, Nacho. Está muy bien, el colectivo y el auto. Según te interpreto vos, que por ejemplo, si no me alcanza para comprarme un auto, preferentemente voy en colectivo. Con los descuentos urbanos, arroz y fideo, jaja, bien. Arroz y fideo, bien, pueden ser sustitutos. Ahora, si yo hablo de complementarios, ¿qué digo complementarios? Te compras un colectivo, bien. Bueno, te compras un colectivo, puede ser. Bien, ahí tienen que ver los precios. Bueno, bienes complementarios. ¿Por qué puse leche y Nesquik? ¿Eso qué es? ¿Bien complementario o sustituto? Complementario, Nacho, bueno. Nacho dice que la leche y el Nesquik son complementarios. O sea, cacao vendríamos a ser de una marca especial, si no me equivoco, es Nesquik, es la marca, entonces. Eh, ¿No es cierto, Nacho? Eso, así planteas. Sí, bien. Entonces ¿por qué puse yo que el automóvil y el combustible son bienes complementarios? Porque sin el combustible el auto no funciona. Claro, al momento de tener en cuenta entonces a comprar un auto, si va a ser a gasoil, nafta o gas, voy a tener que tener en cuenta el precio del combustible en sí en sus diferentes formas. Entonces, por eso una de las cuestiones a tener en cuenta se dice que el automóvil y el combustible son bienes em, complementarios. Bueno, desde el punto de vista de los costos de los factores de la producción y la tecnología disponible, decimos que afecta a la oferta. ¿Por qué afecta a la oferta? ¿A quién afecta? ¿Cuál es la figura que marca el concepto de oferta en economía? El modelo básico este que estamos planteando. De la demanda dijimos que era el consumidor. ¿Y la oferta? El vendedor. El vendedor, o mejor dicho, en economía, ¿cómo se dice? ¿Yo? Oferente, no sé. Productor, bien, Ah, oferente. claro. Muy bien, oferente. Oferente. Porque el vendedor puede ser el que produce o no. Bueno, muy bien. Acá que puse importante que tienen que tener en cuenta, a ver, ¿qué es un bien normal para ustedes? ¿Y por qué puse directa y por qué puse efecto renta? Algo que no es barato. Una necesidad básica. A ver, otros que tengan micrófono, estos dos chicos están participando pero no tienen micrófono. ¿Qué? Necesidad básica, sí. ¿Alguien quiere explicarlo? Si no lo explico yo, no hay problema. Entonces decimos, el efecto renta, ¿cómo afecta a los bienes? ¿Desde qué punto? Entonces decimos que el bien normal existe una relación directa entre la renta y el consumo de dicho bien. Entonces decimos, si aumenta el ingreso, aumenta el consumo del bien normal, la cantidad demandada. ¿Está claro? Y si es un bien inferior, mientras que aumenta la renta del consumidor, menor va a ser la cantidad demandada de este tipo de bienes. Por eso la relación es de tipo inversa. Yo por qué ahí puse que los alimentos de primera marca pueden ser normales y por qué la ropa de menor calidad puede ser un bien inferior. Porque si tengo menos ingreso, o sea, voy a consumir capaz menos cantidad de alimentos de primera marca y algo de segunda marca o qué Calidad. sé yo, Calidad preferencia. o segunda marca. Hablo de primera marca y segunda marca porque generalmente se habla así de primeras marcas, segundas marcas.
Bien, y un bien inferior, o sea, en el caso de no comprar una vestimenta de alguna marca reconocida en el mercado, tiendo a consumir a una marca de menor calidad, podría ser. Bueno, acá tenemos los cambios en las dos curvas, porque dijimos que se puede dar un cambio a una vez, o acá podemos ver dos cambios en variables exógenas. Un mismo cambio puede afectar a las dos variables, a la oferta y a la demanda, al precio y a la cantidad. Pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? Entonces aquí es un medio resumen que generalmente tiende a ser estudiado de forma mecánica, tienen que razonarlo, porque ya vamos a ver los ejercicios en sí. ¿Alguien vio esto, esta manera de resolver los ejercicios, o particularmente la forma de resolver los ejercicios? ¿Alguien lo vio? No en este cuadrito así, pero similar que les dijeron. Los efectos que produce una variable exógena, o dos, en la oferta y en la demanda. ¿Nadie? No. Ah, bueno. Bueno, entonces tenemos las variables exógenas. Variables exógenas ya dijimos cuáles eran, que es las que resumimos en el cuadro. Ahora decimos que una variable exógena, dos variables exógenas van a producir cambios en la oferta y en la demanda. Los signos, esto tienen que tener en cuenta, es porque decimos, no sabemos qué pasa con el precio. Puede aumentar, disminuir o mantenerse. Si aumenta la oferta, ¿qué pasa con el precio? Vamos a analizar solamente la oferta. Si aumenta la oferta, ¿qué pasa con el precio? Y con la cantidad. A ver. Si aumenta la oferta, disminuye ¿qué? El precio y aumenta la cantidad. ¿Ya? Y ahora con la demanda, un aumento de demanda, ¿qué pasa? Aumenta el precio y aumenta la cantidad. ¿La cantidad cómo es en las dos? Aumentó. Aumentó la cantidad ofrecida y aumentó la cantidad demandada. Es decir, aumentó la cantidad de equilibrio, podríamos decir. Y con el precio, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué pusimos un asterisco, un signo de interrogación? Porque en la oferta, el precio que pasaba disminuía con un aumento. Y en la demanda, el precio aumentaba con un aumento de la demanda. Entonces, esas dos relaciones que tenemos, más y menos, o mayor o menor, no sabemos qué pasa con el precio, si aumentó o disminuyó. Así tienen que hacer lo mismo con los otros análisis de cada una de las variables. Yo acá puse, ¿por qué le ponemos el signo de interrogación? Porque no conocemos la magnitud del cambio. Ya vamos a ver un contraejemplo. No conocemos la magnitud del cambio. Si nosotros conocemos que, bueno, que la oferta es mayor al incremento de la demanda, sí vamos a poder determinar. Pero decimos que si aumentó la oferta y aumentó la demanda, vamos a asegurar que la cantidad aumentó, pero que el precio no sabemos qué pasó. ¿Está claro más o menos eso? Acá con un ejemplo capaz que lo entiendo mejor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo dijiste que si aumenta la oferta? Aumenta la oferta y aumenta la demanda. No estudien de forma memorística esto. A ver, aumenta la oferta, ¿qué pasa con un aumento de la oferta? ¿Disminuyen los precios? Bueno, yo voy a borrar esto acá. Dijimos, vamos a analizar la situación 1. Muy bien dijo, no sé quién habló, dijo que al aumentar la oferta, aumentaba el precio, aumenta el precio, aumenta el precio o disminuye el precio. Una oferta, con aumento de la oferta. Disminuye el precio y aumenta la cantidad, ¿no es cierto? ¿Están siguiendo? Y con el aumento de la demanda, ¿qué decimos? Que aumenta el precio y aumenta la cantidad demandada. ¿No es cierto? No, Ahí al va. revés ahí. A ver, ¿por qué? Si aumenta la oferta. Pero ¿por qué si aumenta el precio aumentaría la cantidad demandada? No. Yo estoy acá analizando variables exógenas, no estoy analizando las variables endógenas. Por eso expliqué bien acá que son variables exógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? Estas acá. Ingreso, precio de sustitutos, complementarios, gusto, preferencia, costo, factor de producción y tecnología disponible. No estoy analizando el precio y la cantidad. Eso van a ser los efectos que provocan a las variables exógenas, porque dijimos que las variables exógenas, ¿qué explicaban en el modelo de oferta y demanda? El precio y la cantidad, que en este caso que son variables endógenas, el precio y la cantidad. ¿Has entendido eso? Sí. Bueno, entonces decimos que la 1, el aumento de la oferta, decimos que disminuye el precio de y aumenta la cantidad ofertada, si querés, pongo acá, que quede mejor.
y un aumento de la demanda aumenta el precio y aumenta la cantidad demandada. Así sería. Mejor, para que lo entiendan. ¿Está claro? Entonces, si estas dos situaciones tenemos, disminuye el precio y aumenta el precio, no podemos determinar qué pasó con el precio si no conocemos la magnitud, si no conocemos cuál es mayor o cuál es menor. Está, por eso ponemos el signo de interrogación. Pero cuando decimos, analizamos las cantidades, en las dos situaciones, ¿qué pasó? Aumentó. Entonces, por eso decimos que con seguridad aumentó la cantidad. Con estas variables exógenas que aumentan la oferta y aumentan la demanda. ¿Está claro? Vamos a ver un ejemplo, capaz que lo entiendo mejor con el ejemplo. Ahí le puse, situación 1. Aumenta el ingreso de los consumidores y disminuyen los costos de la producción. ¿Qué pasa con un aumento de los consumidores? ¿Qué pasa con un aumento de los consumidores? Crece y van a demandar más. ¿Aumenta la qué? La demanda, la Perfecto. cantidad demandada. Ojo que dijimos que con la cantidad demandada Ah, no, sí, perdón. no, aumenta la demanda. Porque si en la cantidad demandada estamos analizando el precio. Acá estamos analizando las variables exógenas que van a afectar a el precio y a la cantidad de equilibrio. ¿Está? Bueno, entonces aumenta la demanda y con una disminución de los costos de producción, ¿qué pasaba? Si disminuyen los costos de producir, si disminuye el costo, ¿qué pasaba con la oferta? ¿Aumentar o disminuir? Aumenta. Aumenta. Aumenta la oferta. ¿Ven? Que reconociendo los dos efectos, llegamos a la situación 1, que es el aumento de la oferta y el aumento de la demanda. Ahora entonces decimos que, como vimos anteriormente, decimos que la cantidad aumentaba con seguridad, pero el precio no sabíamos qué pasaba, porque no conocíamos qué, la magnitud del cambio. Entonces yo, por ejemplo, digo que aumentó la oferta porque disminuyeron los costos. Entonces la curva se desplaza hacia la derecha. Y la demanda decimos que aumentó, entonces la curva se desplaza hacia la derecha. Ahora bien, en esta situación que yo les planteé acá, ¿qué pasó con la cantidad? De equilibrio estoy hablando, ¿no? El punto que intersecta las dos curvas. ¿Qué pasó? La cantidad. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿El precio qué pasó? Disminuyó. Disminuyó. Si ahora, por ejemplo, se plantea ahí, ¿qué pasó con la cantidad? No ¿Aumentó? veo, creo que aumentó. Ah, perdón, ¿está muy chico el gráfico? No, se me había salido todo Ah, eso. bueno. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí. ¿Qué pasó? La cantidad aumentó. ¿Y el precio qué pasó ahí, en ese punto de equilibrio? Sigue igual. Sí, es igual. ¿Y si yo lo ponía acá? ¿Qué pasaba con el precio? Disminuía. Bajó. Entonces, lo que sí podemos afirmar es que siempre que va a pasar, la cantidad va a aumentar, o hasta incluso el precio puede ser mayor. Miren esta situación que está planteada ahí. Entonces, nosotros podemos afirmar, como dice acá, decimos que con seguridad la cantidad de equilibrio aumenta, pero no es posible afirmar el efecto sobre el precio, dado que no conocemos la magnitud del cambio. ¿Está? O sea, eso es teniendo en cuenta que si aumenta el ingreso de los consumidores y disminuyen los costos, siempre aumenta la cantidad de oferta y demanda. Aumenta la cantidad de equilibrio, decimos en economía, que es aumenta la cantidad ofrecida y aumenta la cantidad demandada. No, decimos aumenta la cantidad ofrecida. Porque siempre estamos hablando del punto de intersección. Si bien va a pasar eso, pero tratamos de hablar con equilibrios porque va a ser mejor, va a ser más fácil después para analizarlo, porque en realidad se analiza así. En esta situación aumentó el precio, pero la cantidad va a ser mayor. Pero si yo traslado, como ya lo hice anteriormente, el precio puede ser mayor, menor, igual. ¿Está claro? Vamos a hacer unos verdaderos falsos acá, que son planteados con este ejercicio, con este ejemplo, que aumentó el ingreso y disminuyen los costos. ¿Es posible que la cantidad de equilibrio aumente? ¿Verdadero o falso? Verdadero, lo ¿Por vimos qué? recién. Perfecto. Es lo que le expliqué recién. Verdadero. Según la magnitud del cambio, va a pasar que el precio que la cantidad de equilibrio aumente. Es posible. Es posible que la cantidad aumente. Siempre va a aumentar. En esta situación. ¿El precio de equilibrio siempre va a aumentar? ¿Verdadero o falso?
Se puede Falso. mantener. Falso. El contraejemplo podría ser disminuye o se puede mantener. Acá le puse yo, ¿puede ocurrir que la cantidad de equilibrio aumente y que el precio disminuye o se mantenga? Sí. Bien. Puede ocurrir que la cantidad aumente y que el precio se mantenga. Ese sería el contraejemplo, podría decir. En este caso el precio se mantiene, la cantidad aumentó, o también puede ser que el precio disminuye y que la cantidad aumentó. ¿Entienden con esos ejemplos, con esos movimientos de los gráficos? Capaz que sea mejor con esos movimientos. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Nadie? ¿Estamos? Esto es importante de saberlo razonar. Bueno, la que sigue ahora bien, por ejemplo, acá dijimos en el ejercicio anterior que no conocíamos la magnitud del cambio, por lo cual no podemos decir si el precio aumentó o bien disminuyó. Ahora que conocemos que decimos que la oferta aumentó más que la demanda, podemos decir que hay más cantidades, como siempre, porque es una regla, que hay más cantidades, en el sentido que es una regla porque se cumple siempre, pero menores precios. Porque ven que la distancia de O a O prima o a O rayita, podemos decir, es más grande que la distancia de D a D rayita. O sea que la magnitud del aumento de la oferta fue mayor. Entonces, cuando nos dicen que fue mayor, en este caso, o cuando dicen menor o igual, ahí sí podemos determinar qué pasó con las dos variables. Si nos dicen que la magnitud del cambio es mayor, menor o igual, sí podemos determinar las dos variables, precio y cantidad. Ahora, si nos dicen solamente que aumentaron o que disminuyeron, solo podemos determinar una de las dos variables, cantidad o precio. Esa distinción es importante, por eso le puse que estas dos situaciones son distintas. ¿Está claro con este ejemplo? ¿Está más claro? ¿Sí? Para pasar a los ejercicios, digo yo, porque ahora ya siguen los ejercicios de los modelos. Perdón, ¿lo ¿Sí? podría volver a repetir? Bueno, ahora yo dije, la situación que vimos recién era que la magnitud del cambio no la conocíamos. Nos decían que aumentaba la oferta, que aumentaba la demanda. O sea, nosotros dedujimos que aumentaba la oferta y aumentaba la demanda porque nos dieron la situación que aumentaba el ingreso de los consumidores y disminuían los costos. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Entonces no sabíamos cuánto iba a variar el precio, porque no sabíamos. Podemos tener tres situaciones que las explicamos anteriormente con los verdaderos o falsos. Ahora, si sabemos que el aumento de la oferta va a ser mayor que el aumento de la demanda, lo operamos con un simple gráfico o deducimos que más cantidad va a haber siempre, pues están las dos aumentando. Pero si la oferta aumentó más que la demanda, o sea, la distancia entre O, la curva O y la curva O' o O rayita, es mayor, el espacio es mayor que el aumento de D a D rayita. Entonces decimos que por el simple gráfico vemos que es mayor, en ese sentido, las cantidades y los precios son menores. Ahí se ve mejor, más grande. Esta distancia entre O y O prima, entonces decimos que va a ser mayor a la distancia que se plantea entre D y D prima, o D rayita. Y Porque eso la determina que magnitud, el precio disminuyó. exactamente, porque conocemos la magnitud del cambio. Eso es la diferencia que se plantea cuando se dice la magnitud del cambio, cuando conocemos si es mayor o menor. ¿Está? ¿Está entendido esa parte? Para Yo no pasar a los... entiendo, o sea, Sí. por qué se da que el precio disminuye, digamos. Porque vos pensás, a ver, dijimos que cuando aumentaba la oferta, decimos que ¿qué pasaba con el precio? Disminuía. Disminuía. Y con la demanda, aumentaba. ¿No es cierto? Si yo te digo que la disminución, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí. La disminución del precio es mayor al aumento del precio. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es más grande? ¿La disminución o el aumento del precio? La disminución. La disminución. Entonces, por eso digo que disminuye el precio. Ahora, si yo no te digo que disminuye el precio y aumenta el precio con dos situaciones, ahí vas a saber vos qué es, si el precio bajó, subió o se mantuvo. No, pues, o sea, No. no se entendió.
No sabés. Entonces yo te digo que si esto es mayor o menor, ahí vos vas a saber, en este caso es mayor, vamos a poner mayor, al aumento de precio, entonces ahí vos podés decir que en esa situación el precio es menor, porque lo que prima es la disminución del precio. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Esto es importante porque es la clave de la unidad 5. ¿No? ¿Pasamos a los ejercicios? Bueno, en cuanto a los ejercicios, se le van a plantear... ¿ahí se ve la pantalla en grande? ¿O no? Ahí. Se le van a plantear múltiples opciones. En este caso de ejercicio se va a plantear múltiples opciones. Se le va a plantear una situación hipotética y lo que se le va a plantear son distintos enunciados. ¿Alguien hizo algún tipo de actividad de este ejercicio así en clase? ¿O en la guía? ¿Y vio qué se trata? No. ¿Algún otro que haya visto o sabe de qué se trata? Son múltiples opciones. Antes trabajamos con... no, bien. Bueno, particularmente estos son los ejercicios de múltiple opción del modelo de oferta y demanda. Son, en ese sentido, bastante importantes de tener en cuenta porque son generalmente tomados en los exámenes. De esta manera o de una manera similar, pero generalmente es así. Bueno, entonces decimos, nos van a dar una situación que, por ejemplo, vamos a leer. Si a partir de una determinada situación de equilibrio en el mercado de un bien normal, se produce un aumento en el precio y en las cantidades comercializadas de dicho bien. Para que esto ocurra, ojo con esto, para que esto ocurra, se tiene que haber producido ¿qué? ¿Qué tienen las distintas opciones? Lo recomendable para una primera instancia, luego a medida con la práctica, esto se gana seguridad con la práctica, es analizar lo que yo puse acá abajo. Decimos entonces, lo primero que decimos, estamos en una situación de equilibrio. Estamos en el punto A, ¿no es cierto? Se trata de un bien normal, hay que tener en cuenta que los bienes normales son aquellos que al aumentar la renta van a aumentar la cantidad. Entonces decimos, se produce un aumento del precio y un aumento de la cantidad. Acá tenemos, aumentó la cantidad, estaba en 30, aumentó a 50, pónganle, y estaba en 20 y aumentó a 40. Ahora bien, ¿qué situación puede provocar eso? Nos preguntamos, ¿qué puede provocar un aumento de la demanda? Pero antes de llegar a eso, yo tengo que pensar qué situación puede llegar a dar ese punto de equilibrio. Es un aumento de la demanda. Yo desplazo de la curva de demanda original hasta acá, o hasta acá, según es un ejemplo. ¿Está claro? Entonces nos preguntamos, ¿qué puede provocar un aumento de la demanda del bien normal? Ese análisis, ¿está claro? ¿Lo entienden? Es importante, chicos, porque son ejercicios que realmente se toman de esta manera lo que es modelo de oferta y demanda. Raramente lo van a tomar graficar en un final o en parcial, no sé si van a tener. Pero esto es importante. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo analizarlo o de esta manera van entendiendo lo que voy diciendo? Sí, bien. Entonces, decimos, ¿qué puede provocar un aumento de la demanda del bien normal? A ver, ¿quién se anima a decir de cuáles de las F opciones, de las 6 opciones, es correcta? ¿Qué puede provocar un aumento de la demanda del bien normal? Para mí puede ser una disminución en el precio de un bien sustituto, A ver, ¿en cuál opción sería disminución? la D. La D. Una disminución del precio de un bien sustituto es lo que dice, ¿quién habló? Martín, pero Ah, también puede ser la C, por eso. y también puede ser según la C, vos. Bueno, Martín dice que es la C o la D. Efectivamente tenés que elegir entre una de las dos, porque no tenés la opción que te diga son válidas la C y la D, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿por qué decís vos que la C es un aumento en el ingreso de las familias provoca un aumento de la demanda? ¿Por qué? A ver. Porque al tener yo más ingresos puedo Ujú. comprar más. Perfecto. La C, entonces, según a tu criterio, está bien. Esa sería una de las correctas, ¿cierto? A ver, y la D, ¿por qué existe una disminución en el precio de un bien sustituto de dicho bien? Aumentaría la demanda del bien normal. ¿Por qué? ¿Por qué decís que esa situación es posible? A ver, explícame. No, en realidad me equivoqué porque, o sea, un aumento en el bien sustituto podría ser, no una Claro, porque disminución. una disminución del precio de un bien sustituto lo que lleva es a comprar menos del bien que estamos analizando. O sea, Sí, lleva a sí. comprar menos del bien. Entonces, la opción correcta es la opción C, un aumento en el ingreso de las familias. Vamos a analizar por qué las otras no. Un aumento del precio de un bien complementario de dicho bien, dijimos que
va a disminuir la demanda, porque actúan en forma directa. Una mejora tecnológica que disminuya la utilización de factores de la producción va a aumentar la oferta, entonces no guarda relación. Una disminución del precio del bien sustituto, como bien lo dijo Martín, va a provocar entonces una disminución de la demanda del bien que estamos analizando, bien normal. Y un aumento del costo de los factores va a producir una disminución de la demanda, de la oferta, perdón. Entonces, la opción correcta es la opción C. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué la opción C o por qué las otras no lo son? ¿Nadie tiene ninguna duda? Yo tengo una pregunta. Decime. ¿Qué otra cosa podría, además del aumento del ingreso, provocar el aumento de la demanda? Muy bien, buena pregunta. Te hago la pregunta a vos. ¿Qué podría provocar? ¿Qué pensás? Em, ¿Qué ¿La podría provocar? distinción del producto? No, pues estamos hablando de variables exógenas, acordate. Ah, claro. Acá, si yo cambio disminución por aumento, este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo digo, aumentó el bien de un sustituto, ejemplo, qué sé yo, como habíamos hablado de pollo y carne o otros ejemplos, arroz, fideo. Si aumentó el precio del fideo, ¿qué es lo que pasa con el arroz? Voy a consumir más arroz. Entonces, va a aumentar la demanda de arroz. Ese es otro ejemplo. ¿Está? Y otro de los ejemplos puede provocar, en cambio de decir un aumento del precio de un bien complementario, yo digo una disminución del precio de un bien complementario. Porque estos actúan en forma directa, o sea, decimos que una vez que disminuye el precio de un bien complementario, es decir, que se relaciona de forma directa con el bien que estamos analizando, el bien normal, entonces podemos decir que va a aumentar la demanda de dicho bien. Esos serían los tres ejemplos que se pueden dar en esta situación. El ejemplo que planteó el ejercicio, un ejemplo alternativo y otro ejemplo alternativo. ¿Está claro ahí más o menos entendiste? Esos son los tres ejemplos que podrían ser No, sí, ya entendí. hipotéticos. ¿Estamos? ¿Alguno tiene otra duda de forma de cómo analizar los ejercicios? Puede haber otra forma, si bien yo directamente, o sea, en un examen con la práctica, podés hacerte el gráfico modelo, pero no es necesario hacerte el gráfico. A medida que vayan practicando, esto en sí se va a ir surgiendo más prácticamente, no en sí de la regla memorística de las cosas, sino más bien de un análisis de una hipótesis muy básica de la realidad que se está planteando. ¿Estamos? Yo acá voy a plantear otro ejercicio, a ver, este me gustaría ver qué entienden por el video. Lo suben a... No, ni idea. El video. Facu. Creo que sí, porque está grabando. Ah, sí, pero no sé por la longitud del video si se puede subir. Yo no tengo ni idea, por eso pregunto. ¿Cómo, perdón? Facu, te hicieron una pregunta si subías al video, no sé qué. El Power sí. Ah, sí, 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 se puede, lo subimos. Ah, bueno. Disculpa, no había visto. Ah, listo. Yo no sé por qué. Bueno, el punto 2 entonces, a ver, bueno, el punto 2, a ver, el punto 2 dice, si a partir de una determinada situación, antes de seguir, Facu, ¿no es cierto? Este modelo de ejercicio se toma, ¿no es cierto? Todavía, o más o menos, como medio Sí, fuerte. sí, la cátedra no cambió mucho. Ah, no, o No sea, sé si este será como... virtual. Ahora no sé si será virtual, pero por Ah, ahora sí. sí, pero si es virtual, generalmente múltiple opción están. Claro, sí, 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 obviamente, con más razón. con más razón. Sí. Bueno, entonces seguimos. Yo no me acordaba porque yo cuando le hice sí me tomaron así, por eso preguntaba. Entonces tenemos acá la situación. Si a partir de determinada situación de equilibrio en el mercado de un bien normal, se produce un aumento del precio y una disminución de las cantidades comercializadas de dicho bien. Para que esto ocurra, tiene que haber producido. Le voy a dar un ratito a ver para que lo lean y que esté interesado a ver que me diga o que me explique por qué o cuáles de esas opciones podría ser la correcta. Yo voy a ir planteando y vayan pensándolo, a ver qué es lo que produce, qué pasa. A ver alguno que haya pensado.
o que quiera tirar algo. Puede ser la D, ¿Quién habló? Tomás, Muy bien, Tomás. ¿Por qué es la D? Muy bien, Tomás. porque si aumenta el costo, sube el precio, digamos, y al mismo tiempo, no sé, puede ser que se produzca menos. Perfecto. Muy bien. Es la opción D. Efectivamente es la opción D. Muy bien, Tomás. Es la opción D. Ahí está el gráfico, cómo sería la situación en sí hipotética de que disminuye la cantidad y aumenta el precio por una disminución, como bien dice Tomás, de eh, la oferta. ¿Producida por qué? Por un aumento en el costo de los factores de la producción. ¿Está claro? ¿Alguno tiene otra duda de por qué Tomás dedujo que era la opción D? Si tiene alguna duda, lo explico, no tengo problema. ¿No? ¿Entendieron todos por qué? ¿Por qué, a ver, por ejemplo, la opción B no podría ser? Perdón, la opción C. ¿Por qué la opción C no podría ser? ¿Por qué esta no? Porque si bajan los costos no hay necesidad de aumentar el precio, digamos. Bajan los Aparte costos, se, ¿qué pasa? aparte se produciría, o sea, las cantidades comercializadas serían más, no menos. Perfecto. Muy bien. Esta es la situación, ¿no es cierto, Tomás? ¿Estás hablando vos? ¿Quién habló recién? No, Martín, Ah, Martín. Porque aumenta el precio. ¿Por qué, Nacho, decís que aumenta el precio si estoy diciendo que una mejora tecnológica? ¿Qué pasó con el precio ahí? ¿Bajó o subió con la mejora tecnológica que aumentó la oferta? Porque los costos son menores. Pero por el gráfico. Ah, pero era anterior ese gráfico. Yo dije que la D sí era esa situación. Pero estoy preguntando por qué la C no es. Yo digo, la C, una mejora tecnológica. ¿Qué pasa con la oferta? Disminuye la oferta en la C. Estoy preguntando por qué la C no es. Disminuye la oferta, entonces las cantidades comercializadas van a ser menores. ¿Y el precio? ¿Qué pasó? baja. Bien, bueno. Entonces, definitivamente la opción correcta en este sentido es la opción D. Vamos al que sigue. 3. Si a partir de una determinada situación de equilibrio en el mercado de un bien normal, se produce un aumento del precio de equilibrio y una disminución de las cantidades comercializadas. Esta situación pudo deberse a qué. A ver, dejo un ratito para que lo analicen y me explican a ver el que se anima de por qué se da esta situación. Esta situación acá. Ahí me quedó esto. Yo tengo una respuesta, pero no estoy seguro. ¿Quién habla? Martín. La D puso Ignacio. Vamos, Ignacio. ¿Por qué la D? A ver, ¿por qué decís que la D? No estoy diciendo que esté bien. ¿Por qué es la D? Estamos en una situación, póngale ahí. O acá. O donde sea. Aumentó el precio y disminuyó la cantidad. Pongámosle ahí. ¿Por qué? A ver, Nacho, la D. A ver, Martín, ¿cuál decís vos? Para mí ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque, Va a por tener que explicar ejemplo, todas, si me decís sí, que no es correcta. porque por ejemplo cuando dice Dale. que disminuyen los costos, Martín dice que es esta. Sí, creo que también. Ah, Nacho, me cambiaste. ¿Por qué me decías que era la D?
Puede ser la D también. Yo no digo que esté bien la E. Bueno, a ver. ¿Por qué, Martín? La A dice que disminuyen los costos Sí. y que aumenta el ingreso. Ujú. Pero si disminuyen los costos, no debería disminuir la cantidad comercializada, digamos. Muy bien. Después dice que un aumento en el ingreso de los consumidores o sea, y dice que produce ambos efectos al mismo tiempo. Y no veo por qué un ingreso en los consumidores disminuiría la cantidad comercializada. Bien, un aumento de los consumidores, lo contrario. Sí, aparte no se relaciona con la cantidad, digamos, que se comercializa. Sí, aumentaría la Ah, cantidad sí, comercializada. claro, ¿Sí? Sí, sí, claro, porque aumentaría. tiene más plata, claro. Sí. A Después ver, dice una mejora tecnológica que baje los costos. Ujú, Eso, o sea, aumentaría la cantidad producida. ujú. Y después Bien. dice una disminución en el precio del bien complementario, que esa no estoy muy seguro, pero siento que no es para una disminución en el precio del bien complementario. Eso no aumentaría el precio, sí. Una disminución del precio de bien complementario, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría qué? La demanda, ¿no es cierto? Del bien normal. ¿Y qué pasaría con el precio? Disminuye. Perdón, sí. ¿Qué pasaría con un bien complementario si disminuye el precio? Aumenta la demanda del bien complementario. Bien. ¿Y qué pasaría? ¿Aumenta el precio y? Disminuye la cantidad No. comercializada. ¿Aumenta el precio y qué pasa? Si no, sería la opción correcta la D. Si aumenta el precio y disminuye la cantidad comercializada. Ah, claro, perdón, sí, aumenta la cantidad. Porque claro. ¿Aumenta la cantidad, seguro? ¿Qué es la E? ¿Sí? ¿Algún otro tiene algo para decir que no sea la E o que es la D? Guarda que la E y la D estamos en duda. La otra ya dijimos que por razones obvias o por razones de deducción dijimos que no son. ¿Alguien piensa que la D es o la E? La D está ahí, está bien explicada, en el sentido que por esta situación se produce un aumento de la demanda, en el sentido de una disminución del precio del bien complementario, aumentaría la demanda del bien normal y por esa situación aumentaría el precio y aumentaría la cantidad comercializada. Efectivamente, la respuesta es la E. Muy bien, Martín. La respuesta es ninguna de las anteriores alternativas, es cierto. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué es la E? ¿O quiere que expliquemos de vuelta? ¿O todos entendieron? ¿Por qué no sería la D, Nacho? Vamos, Nacho. Bien, la D, ¿por qué no? Decimos entonces, vamos con la explicación de la D para que no te confundan. La D. La D decimos que aumenta el precio de un bien complementario. ¿Qué pasa si aumenta el precio de un bien complementario, Nacho? ¿Qué pasaba respecto al bien normal? Dice ¿Aumenta que qué? disminuye el precio del bien complementario. Ah, perdón, disminuye el precio del bien complementario. Bueno, es lo mismo. ¿Qué pasaba con el bien normal? Nacho, a ver, aumenta la demanda del bien normal, ¿no es cierto? Ahí vamos. Si yo digo, se aumenta la demanda del bien normal, ¿qué pasa en ese bien? Aumenta también, claro. Aumenta entonces, si aumenta la demanda, ¿qué decimos? Aumenta el precio y aumenta la cantidad del bien normal. Entonces, esa opción no es válida porque no está aumentando, si bien respeta el aumento del precio, pero tenemos un problema de que aumenta la cantidad y el enunciado nos pide que la cantidad de equilibrio tiene que ser menor. Entonces, esa situación no es posible. Ahí está, Nacho, ¿entendiste por qué? Claro, bien. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 4. A ver, hay una situación, ojo acá, que acá es un poquito más complicado, dice la existencia de dos bienes X e Y, ambos normales y complementarios entre sí. Habrá con seguridad, ojo acá, con seguridad, un aumento en el precio del bien Y cuando los demás determinantes de la demanda y de la oferta de X permanecen constantes o estables, es el famoso ceteris paribus. Entonces, ¿cuándo es con seguridad? Acá. ¿Qué opción sería? ¿Qué opción sería?
Hay que tener en cuenta que son normales, que son complementarios. Y que tenemos que saber sí o sí que aumentó el precio del bien I. ¿Tiramos cuando sepamos o esperamos? ¿Sí? ¿Quién habla? Martín. Vamos, Martín. Estás muy bien, entendiste el tema, parece. Para mí es la C. La C. Bueno, a ver. Martín, nuestro compañero Martín, dice que es la C. A ver otro. Ya te doy la palabra, Martín. A ver otro que participe y que diga cuál es. A ver, Nacho. O algún otro. A ver, otros chicos que entiendan el por qué. O cuál otro. No hace falta que sea la C o puede ser la C. Para mí es la B. ¿Quién habló ahí? Tomás, disminuya el Tomás. precio de X y aumente el Bueno, costo de los ahí te doy factores la de Y. palabra porque es Tomás. Tomás. Pero voy notando si no me olvido. Bien, ¿cuál otro? ¿Quién otro chico o chica? Para mí es la ¿Quién habla? Flor. Bien, Flor. Flor dice que es la A. Che, yo saco nomás porque al final las leí bien y la C no es. ¿Quién es la C? Yo que Martín. dije, la C no es. Bien. Bueno, ¿cuál pensás que es? A ver, espera, déjame ver, pero sé que no Bien, es. no. La C no. Bien, una descartada. Bueno, otro. La E. ¿Quién es Nacho? Vamos, Nacho. La E dice Nacho que es la E. Bueno, Nacho sé que no tiene micrófono, ¿no es cierto? Sí. Y Clary, la B. Con Tomás. A ver, Clary, ¿por Sí, qué? para mí también es la B. La B. O sea, Martín. Martín. Bien. A ver, otro. Bueno. Tomás, que fue el primero que dijo que era la B. A ver, Flor, vamos a empezar con lo mismo, Tomás. A ver. A ver, ¿por qué Tomás pensás que es la B? Porque al ser complementarios, digamos, ponele, si Sí. disminuye el precio de los autos, ponele, se van a Espera, comprar. te hago una introducción. ¿Qué bien consideraste analizar vos? El bien y, ¿no es cierto? Sí, En sí. función del bien X. Bien, dale, seguí. O sea, ponerle que disminuya Sí, el precio de los autos. Va a haber más bien. autos, se va a comprar más autos y se va a consumir más combustible, digamos. Pero el costo del producir combustible es más caro, entonces el combustible tiene que subir su precio. Ahí no está. Entonces vos, el bien y. ¿Cuál es? ¿El combustible o el auto? El I sería el combustible. Bueno, Tomás lo explicó muy bien con un ejemplo. A ver, en forma teórica, Tomás, o analizando el ejercicio en particular, ¿tiene un ejemplo O sea que si disminuye el precio de X de X? eh, y aumenta el costo de Y, o sea, se consume más X, por ende se consume más Y, pero el precio de Y aumenta. Entonces, la opción correcta es la opción. ¿Ves? Muy bien, Tomás. Muy bien explicado, Tomás, la verdad, muy bien. La verdad que está muy bien explicado, efectivamente es la opción B. Si para otros les dificulta, en el sentido que muy bien lo planteó Tomás, que disminuye el precio de X, por ende, como hizo bien la relación, aumentaba la demanda de X y como consecuencia iba a aumentar entonces la demanda del bien Y. Como consecuencia, entonces, de esta manera se iba a provocar un aumento, entonces, del precio del bien, iba a provocar una disminución, entonces, del precio del bien X, como consecuencia aumentaba la demanda del bien Y aumentaba el precio del bien, como nos planteaba ahí, de esta manera, entonces, lo que provocaba una disminución de los costos de los factores iba a provocar a su vez una disminución, entonces, un aumento entonces de la oferta y de esta manera lo que provocaba, muy bien dijo Tomás, y de esta manera el aumento entonces del precio de bien y acompañado con un aumento de los costos de producción del bien analizado, que analizamos el bien y. A ver, Flor, ¿por qué decías que era la A? Que da confusión también. Ese es muy similar a la B porque dice que aumenta el precio y disminuye. Es lo contrario, justamente. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué pensabas, Flor, que era la A? O Nacho, ¿por qué era la E? Yo voy a plantear una situación mientras Flor a ver si se anima o Nacho, cualquiera de los dos. Lo que nos plantea acá es que tiene que aumentar el precio del bien y entonces tenemos que estar arriba de esto, por encima de 20. Porque lo que acá estamos analizando, el gráfico este, es lo que tienen que tener en cuenta. Por eso yo le pregunté a Nacho cuando Tomás, cuando primero dio el ejemplo, es que se analiza el bien y.
ese es lo clave, es analizar el bien Y. Está más, si me bajan los costos, bajaría el precio. Vamos, muy bien. Si baja el costo, aumentaría la oferta y disminuye el costo, el precio. Perfecto. Nacho dedujo rápidamente que su opción no era la correcta. Se analizó el bien y entonces la situación que se puede dar, como bien lo planteó Nacho, pero Tomás, entonces que aumente el precio se puede dar un aumento el precio, un aumento de la demanda puede ser y una disminución de la oferta se puede dar, que es la opción C. La opción B, perdón, él disminuye el precio de X, entonces aumenta la demanda del bien y aumenta el costo de los factores de la producción, por lo cual disminuye nuestra oferta del bien Y analizado, entonces el precio de equilibrio va a ser mayor. Así gráficamente, analizando el bien Y. Da. ¿Está claro? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Por qué, Flor, decías que era la A? Con este ejemplo que te di yo, gráficamente lo entendiste mejor. Flor. Sí, bien. Vamos al último ejemplo, a ver este. Si a partir de una determinada situación de equilibrio en el mercado de un bien normal se produce un aumento del precio de equilibrio y también las cantidades comercializadas. Para que esto ocurra, se tiene que haber producido ¿qué? A ver acá. De un ratito. El que quiere ir diciendo. Para mí, la F, ¿Quién es? Martín. Martín. Bueno, Martín es la F. Bien. Nacho es la E. Bueno. A ver, otro. A ver, Nacho. ¿Por qué decís que es la E? La E dice que es la B y la C, ¿no es cierto? Bien. ¿Por qué, Nacho? A ver, explícame. Ah, vos no tenés micrófono. Dice que es la B y la D. B y D. Por eso. Estas dos para Nacho son correctas. Que es lo mismo, o sea, tienen que señalar D, pero yo quiero marcarle en negrita de cuáles son. Mejor vamos a marcar en rojo. Si aumentan los costos, vamos por parte, Nacho. A ver, el Nacho dice que si aumentan los costos, aumenta el precio. Bien. Aumenta los costos, aumenta el precio. Bien. ¿Y, ¿y qué pasa con la otra? Igual le mandé. Nada, no está mal. ¿Cómo que? Para No. mí es A la ver, F también. ¿quién es el que habló? ¿Tomás? ¿Quién es? Tomás. Bien, me parecía que era Tomás. No, a ver, Nacho, seguí. Seguí, seguí. Porque la cantidad no aumentaría. Bueno, pero. Bueno, Nacho dice que está mal la de él. Yo te quiero decir, Nacho, que no lo supiste justificar, pero es la E. Vamos a ver por qué. Es la E. Nacho tenía razón. No lo puede justificar, pero es la E. Vamos a ver por qué. A ver los otros chicos, voy a escuchar a los otros chicos que está la confusión siempre. A ver, Martino, Tomás, cualquiera.
que hable. Pero ¿por qué? O sea, aumentaría la cantidad si Bueno, aumentó el costo, digamos. pero no está explicado en la consigna. ¿Cómo no está explicado en la consigna? La consigna son ejercicios. A ver, ¿qué no está explicado en la consigna? Tendría que decir el otro día en baja la vez. No, la consigna está así. La consigna es un ejercicio que a mí me dieron que estaba así la profe. Está así la consigna. Es así. Generalmente las consignas son así. Bueno, vamos a ver entonces. Nos dice que un aumento en el costo de los factores de la producción, ¿qué pasaba? Un aumento en el costo de los factores de la producción. Aumentaba el precio. Disminuye la oferta. ¿Está? Vamos a ver después qué pasa con el precio y con la cantidad. Y si yo digo, vamos a plantear ahí, disminuye la oferta, esta es la línea ahí, la recta que yo puse con naranja, así se ve. Y después nos plantea que la opción B, que es el aumento del precio de un bien sustituto. ¿Qué pasa con aumento del precio de un bien sustituto? ¿Qué pasaba con el bien normal? Aumentaba la demanda. Aumentaba la demanda. ¿Y esa situación no es posible? ¿Que aumente el precio y que aumente la cantidad? Ah, claro. Es posible. O sea, el B es como que termina de justificar lo de las cantidades comercializadas. Exacto. ¿Quién habló ahí? Martín. Bien. Es el, efectivamente es la opción que decía Nacho. Nacho, así que está bien lo que vos decías. Esa es la justificación. Ahora, ¿por qué vamos con Tomás, que es el que más dudaba, o bien da confusión? ¿Por qué ninguna de las anteriores? A ver, Tomás, ¿querés tomar la palabra? No era por eso de que, o sea, porque un Claro, aumento vos en el pensabas que la costo. B directamente, perdón, que la D entonces. No, o sea, la B es uno de los factores que está bien, creo yo, Bien, pero la perfecto. D, pero La no, D la D no, no. vos pensabas, claro, pero una cosa es lo que yo les planteo que tienen que leer bien, que una cosa les dice, se tiene que haber producido, o sea, puede pasar, y otra cosa les diga con seguridad tal cosa. Por eso les decía yo, tienen que tener en cuenta que la combinación de la B y la D puede ser posible, aunque la B por un lado no lo sea, pero la D sí, pero puede pasar, puede producirse. Entonces la opción correcta sería la opción E. ¿Está entendido para todos? Joya, joya. Sí, 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 gracias. ¿está? Bueno, Facu, esto es todo por hoy. Bueno, Agus, gracias por todo, como siempre. Espero que No, hayan entendido todo. Creo que se entendió bien. Siempre explicando bien. Participaron todos, ¿eh? Está bien, muy bien. Así que bueno, nada, nada, gracias a todos, chicos, y gracias a Agus Bueno, por brindar la clase. espero les haya servido. Bueno, chao chicos, suerte. Dale, chau, Chao. chau, Agus, cuídate.